Deseo el día de hoy, a través de mi enseñanza, que usted pueda tener tranquilidad en su vida y aprender de este hombre llamado Jeremías, que fue un gran profeta del Antiguo Testamento, cómo podemos nosotros reaccionar o responder a situaciones en las que la vida a veces nos pone. Sobre todo esa situación en la vida en donde simplemente no sabemos qué hacer. Quiero citar el libro de Jeremías, el capítulo 38, en donde nos muestra casi la parte final del servicio de Jeremías al pueblo de Israel. Esta historia, pudiera decirlo, comienza en realidad 20 años antes. Sí, antes de que este conflicto que está viviendo Jeremías se decidiera. Jeremías estaba sirviéndole a Dios, hablando incesantemente al pueblo de Israel, avisándole que el reino babilónico invadiría las tierras de Israel. Le decía 5 cosas. Entre sus constantes profecías nosotros encontramos estos 5 elementos que el profeta constantemente advertía al pueblo de Israel. 1, sería Judá destruida por la Babilonia. 2, Judá, si se apartaba de su maldad, Dios la salvaría de ser destruida de Babilonia. 3. Más adelante, cuando ya parece que no hay esperanza de que Judá se arrepienta, si tan solamente por conveniencia política la población se somete a Babilonia, Judá se salvaría de ser destruida. 4. Judá se recuperará a pesar de ser destruida y aún regirá el mundo. 5. Y último, Babilonia, la que destruye a Judá, será destruida ella misma para no volverse a levantar jamás. Estos son los 5 elementos que maneja el profeta Jeremías a lo largo de estos 20 años antes de este relato. Tomando eso en cuenta, escuche bien lo que dice capítulo 38, versículo 1. Oyeron Seftías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Si nosotros estuviésemos en el tiempo de Jeremías, encontraríamos, al igual que estos hombres, muy duro aceptar que un reino como el de Babilonia invadiera su patria. Ninguno de nosotros aceptaría con facilidad eso, pues la mayoría amamos nuestra nación y no esperaríamos que Dios hiciera algo tan terrible como consecuencia por nuestra maldad. En general, así somos las personas. Mientras Dios no nos juzgue nuestros malos caminos, nosotros estamos felices. Pero cuando Él interviene de alguna manera en castigo, en corrección o en disciplina, nosotros lo encontramos como algo demasiado duro, el trato de Dios. Así que en el versículo 4, la reacción de los hombres que escucharon el mensaje de Jeremías, lo dice la Escritura, fue bastante radical. Le dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal.
Jeremías, a lo largo de sus 20 años, siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre estuvo ahí, como el dicho lo dice, al pie del cañón, sirviéndole a Dios, aun cuando el mensaje que Dios estaba transmitiendo a través de él era duro, era de juicio, era de una sentencia, el cumplimiento de las exigencias justas de Dios. No era un buen mensaje. A ninguno de nosotros nos agradaría tener el papel de este profeta. Cuando escuchó esto el rey Sedequías en el verso 5, él dijo: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Es triste cuando una autoridad dice eso de sus súbditos. Aquí el rey Sedequías sí tenía el poder para librarlo, pero no estaba dispuesto a hacerlo porque no quería levantar la desaveniencia de sus súbditos, de modo que les dice: él está en sus manos, yo no puedo hacer nada con ustedes. Es terrible, ¿verdad?, cuando cualquiera de nosotros se siente en una condición tan desfavorable, en la que se siente uno que puede ser abusado de muchas formas y la autoridad no le va a poder ayudar. Es lo que le está pasando a Jeremías. La persona que más pudiera ayudarle se niega a hacerlo porque le tiene temor a otras personas. Entonces, versículo 6, estos hombres tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Aquí parece que este es el final de este buen hombre. A todo parece indicar que Jeremías va a terminar ya su carrera de esta forma tan aparentemente deshonrosa. ¿Qué puede hacer un hombre de Dios en una situación así? Cuando ni la autoridad le responde y siente o se encuentra amenazado por personas que lo resisten. Las probabilidades de que un hombre pueda vivir en unas condiciones así son muy pocas. La ciudad de Jerusalén se encontraba sitiada por el ejército de Babilonia, estaba fuera, literalmente fuera de los muros de Jerusalén. La invasión se iba a desarrollar ya en cualquier momento. Las condiciones de todos los habitantes en el interior de Jerusalén eran terribles. Así que él, aparte de estar en esa ciudad sitiada, estar dentro, encarcelado en un lugar en una cisterna en donde no hay agua, sino que es puro cieno, le esperaba horas o días muy difíciles. Pero hay un acontecimiento extraño en el versículo 7. Antes de referirme a eso, quiero que vea por favor conmigo cuál es la actitud del profeta Jeremías. Sobre todo por el hecho de que está siendo tratado injustamente. A Jeremías no se le está haciendo justicia al servir a Dios. Y hay momentos en los que así nos puede pasar, que haciendo algo bueno nos pagan con un trato malo. Así está Jeremías. 20 años de servicio fiel a Dios le es pagado colocándolo por un grupo de personas que rechazan sus profecías y lo meten en una cisterna. Así pagaron ellos el bien que este hombre les hace. Pero lo importante aquí no es ver cómo reacciona la gente a lo que yo hago. Lo importante es ver cómo reacciona este hombre. La Escritura nos dice que a él lo bajaron, lo metieron con sogas en una cisterna en la que no había agua, que era cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Quiero imaginármelo y no puedo.
Es más, yo no puedo imaginarme como persona estando ni siquiera una hora en una condición así, hundido en el lodo, sin poder ver la luz más que hacia arriba. Y en esas condiciones no me veo yo pasando ni siquiera más de una hora. Qué desesperación, qué angustia. Pero me sorprende este hombre, porque estando en el cielo la Biblia no dice que Jeremías se pusiera a orar. Tampoco dice que lamentara el hecho. No nos dice tampoco que se enojara. Ni mucho menos nos dice que dijera maldiciones contra sus enemigos que lo acababan de meter ahí. No se le ve ni siquiera una mínima queja o molestia o disgusto. La Biblia simplemente dice que lo metieron allí y él se hundió en el cieno. Ahora sí, el versículo 7. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué le sucede a este hombre de Dios? Dice el verso 7, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Si usted ve conmigo el detalle, notará que una persona completamente ajena al hecho escuchó lo que hicieron al profeta Jeremías. Y ese hombre fue e intercedió a favor de Jeremías delante del rey. El rey no se imaginaba que al decirles a los príncipes, hagan lo que quieran con él, está en sus manos, jamás se imaginó que fueran a llegar a ese extremo, al de meterlo en una cisterna. No sé qué hubiera hecho el rey si se hubiera enterado antes, no sé si hubiera intervenido, hubiera usado su poder y hubiera resistido a estos hombres principales, no lo sé. Lo que sí sé es que este hombre de extraño nombre, Ebed-Melech, fue y habló favorablemente por Jeremías, diciéndole: si él se queda allí va a morir. Hay muy poco pan en la ciudad, así que difícilmente alguien le va a llevar de comer a la cisterna. Me gusta este texto porque nosotros vemos a un hombre, en este caso Jeremías, confiando. Es tal su confianza, pero es tan grande su confianza que ni siquiera se toma el tiempo para hacer una oración con respecto a su vida. Porque estas palabras, esta actitud, perdóneme, está acentuada, está cimentada en lo que Dios le había dicho en los primeros capítulos del libro de Jeremías. Jeremías sabía que el pueblo de Israel de Judá le iba a resistir. Sabía muy bien las condiciones tan desfavorables en las que él iba a tener que desarrollar su servicio a Dios. Y Dios le había hecho una promesa: a ti te voy a dar tu vida por botín. Jeremías estaba actuando de acuerdo a lo que Dios le dijo que él iba a hacer con él. Así que ninguna circunstancia le iba a robar su tranquilidad, porque su vida no está en las manos de la gente. Si volvemos el relato atrás, le recuerdo que el rey Sedequías le dijo en el verso 5 a estos principales: he aquí que él está en vuestras manos. Pero Jeremías sabe muy bien que no es así. Él sabe que Dios lo llamó a hacer esta labor, ser un profeta en tiempos difíciles, llevar un mensaje de juicio
contra el pecado y la maldad del pueblo. Pero también sabía que Dios lo iba a guardar de cualquier cosa que intentaran hacer en su contra, porque Dios se lo había dicho, él confiaba. La tranquilidad de Jeremías no estaba depositada en la gente. No importaba para él si estaba en las manos de unos rufianes. Él sabía que estaba en las manos de Dios. Aun cuando el rey haya dicho, estás en las manos, te dejo yo en las manos de gente X, usted y yo debemos saber que si Dios nos escogió para Él, para sus propósitos, y nos escogió a nosotros en Cristo Jesús, no estamos en las manos de la gente, ni nuestra vida depende de la voluntad, designio, intención de la gente. Usted y yo estamos mucho más lejos de que estos hombres o mujeres puedan dañarnos de lo que se imagina. Créame, Dios tiene cuidado de sus hijos. A la luz de la Escritura, usted y yo estamos en la palma de sus manos. Usted no está en las manos de la gente, no está en las manos de la circunstancia, y en este preciso momento no está en las manos de la enfermedad. Dios lo tiene a usted en sus manos. Allí está usted. ¿Y qué tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cuál debe ser su actitud? Aun cuando usted se sienta hundido en el cieno como Jeremías, usted debe estar tranquilo. Qué bueno que ore. Es necesario estar orando en este tiempo. Pero aun cuando no pudiese usted elevar una oración, si usted confía en la palabra, usted puede estar tranquilo en la situación en que está viviendo. Yo no sé qué nos depara el futuro. Yo no soy profeta como Jeremías. Jeremías sí sabía lo que venía a continuación. Yo no lo sé. Veo las noticias y no me auguran nada bueno. Veo los noticieros y yo veo que se están anticipando al mal. Pero eso yo no lo hago parte de mi sentir. Para mí, lo que Dios dice es muy distinto a lo que la gente me dice. Yo no estoy en las manos de ellos. Yo estoy en las manos de mi Dios, que me ama, que me cuida y que es todopoderoso para hacer lo que Él prometió. Yo tengo promesas, al igual que usted. A mí Dios me ha hecho promesas. Esas promesas guardan mi corazón y guardan mi mente en estos momentos. Yo no sé si me encuentre más adelante en una cisterna como Jeremías. Yo no sé si usted va a estar en una cisterna, en una circunstancia en la cual no puede salir. El cieno es prácticamente un lodo muy fino, que aparte de ser pegajoso, es muy denso, que hace imposible caminar, levantarse. Es un lodo muy pesado y es un perfecto símbolo para describir situaciones en la vida de las que nosotros no podemos salir por nosotros mismos. Así que no se sienta preocupado ni tenga miedo. Dios tiene sus Evet Melech que pueden salir en rescate suyo. Versículo 8. Quiero volverlo a repetir. Evet Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciéndole: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces, versículo 10, mandó el rey al mismo etíope, Evet Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. En ese momento, Dios puso en el corazón una voluntad diferente en el mismo rey.
Primero el rey le dice, ahora él está en sus manos, hagan lo que quieran con él. Pero ahora cambia este hombre y le dice a Ebed-Melech, toma en tu poder 30 hombres y sácalo de allí. En el versículo 11 dice, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Quisiera yo mencionar algo que no lo veo como simpático, pero a la vez sí lo es. Ebed-Melech tenía el poder que le está dando el rey en ese momento. Y tomó a esos 30 hombres y rápidamente entró a la casa del rey debajo de la tesorería. Y al entrar ahí, él tomó de ahí trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Mire, en este momento Jerusalén, al estar sitiada, había perdido muchos recursos. Entre ellos, pues, cuerdas o métodos decentes para sacar a una persona. Así que agarraron las ropas raídas y las andrajosas y las echó a Jeremías. Cuando Dios hace algo a favor nuestro, cuando Dios nos rescata de una situación, debemos tener presente que Él puede escoger métodos inusuales. Yo sé que algunos de ustedes están esperando que Dios les envíe un mecate de oro o una cadena de plata para sacarlos de la situación en la que están. Pero si Dios quiere sacarte a ti de tu situación con ropas raídas y andrajosas, creo que nosotros no debemos quejarnos de los métodos de Dios. Yo conozco muchos creyentes que están esperando la ayuda de Dios con grandes milagros. Pero si Dios no quiere hacer un milagro sin usar un trapo, esto te hago la pregunta. ¿Tienes tú la suficiente humildad para aceptar los métodos de Dios? En mi propia vida te puedo decir, Dios me ha rescatado de modos que si te lo platicara, no me lo creerías. Pero no siempre esos métodos son finos. No son métodos que a mí me gustan. Cuando los veo digo, ¿no encontraste otra mejor manera, Señor, de rescatarme de esta situación? Pues no, Dios así lo quiso. Así que permítame la expresión, pero no se ponga sus moños. Si Dios quiere sacarlo y salir en rescate suyo, no importa si es de forma extraordinaria o extraordinariamente rara. Lo que importa es que usted salga del cieno, que usted salga de la cisterna en donde alguien o algo lo puso. Y aprenda lo que sigue. En el versículo 12, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas. Fíjate, todavía lo repite. No solamente en la Biblia aparece lo que llevaba Ebed-Melech para sacar a Jeremías, sino que la Biblia se toma el tiempo para registrar que este hombre de nombre raro le da unas indicaciones a Jeremías sobre trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y le dice, póntelos bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. Mi querido hermano, si usted está viendo Dios obrar en su vida, y el método no parece ser de la alcurnia que usted tiene, no sea así, hermano. Renuncie a esa caprichosa actitud y deje que Dios lo rescate del modo en que Él quiera y haga como hizo Jeremías. Los métodos de Dios muchas veces son muy sencillos. Las indicaciones que Dios a veces nos da son muy, muy sencillas.
tanto que hasta un niño puede hacerlas. Y si esos son los métodos que Dios emplea, no se resista a ellos, porque la Escritura nos dice en el verso 13 que este fue el modo en que sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. A mí me da mucha tristeza ver hoy un evangelio en donde presenta las soluciones de Dios de una manera que a veces rebasa los milagros del Éxodo. Perdóneme si yo le hago sentir incómodo con este comentario, pero muchos pastores con su descuido al presentar el mensaje de algunas verdades hacen creer a la gente en soluciones que no es como la presenta la Escritura. Dios muchas veces resolvió el problema no de una forma extraordinaria, sino de una manera muy sencilla. Lo importante es escuchar las instrucciones que Dios nos da. Muchas personas no pueden obedecer a Dios porque son muy orgullosas. Se resisten a hacerle caso a la sencillez del mensaje del Evangelio. Lo encuentran tan sencillo para todos sus argumentos tan aparentemente lógicos, tan eruditos, tan intelectuales, que hasta les parece una ofensa que Dios escoja métodos tan andrajosos. Yo, con mis años al servicio del Señor, ya no importa qué medio escoja Dios, qué persona escoja Dios. Lo importante es que no me deje morir en una condición tan terrible. El cómo Dios nos rescata de situaciones particulares no debe ser lo importante. Lo importante es que lo hace. Si Él quiere enviar al más pequeño de sus instrumentos para ayudarlo, no lo rechace. Escuche. Lo importante es nada más saber que es Dios el que le está hablando y también saber que lo que Él le está diciendo que usted debe hacer. Ahora que nos vemos obligados a permanecer en casa, tómelo como una cisterna. Yo no sé si se sienta como que está dentro del cieno, ¿verdad? No vivo yo ahí en su casa como para saberlo, pero si se siente así, aproveche el momento y pregúntese, ¿estoy tranquilo? ¿Tengo la tranquila confianza de que Dios cumplirá sus promesas? Abra sus oídos espirituales. Comience a abrir la Escritura y a meditar en ella y pídale, Dios, ayúdame a distinguir qué quieres tú que yo haga en esta situación. Lo mejor que le puede suceder en estos días es que empiece a meditar en la palabra. Porque Dios le va a hablar, le va a dar instrucciones específicas a través de la palabra de lo que usted debe de hacer. Le prometo que si usted le dedica tiempo a meditar en la palabra de Dios, esta cisterna en la que usted y yo nos encontramos será uno de los mejores momentos de nuestras vidas, porque ahí se nos darán las instrucciones necesarias para salir de otro tipo de cisternas en donde alguien nos metió o nosotros mismos nos metimos. Puede ser soluciones para situaciones complejas. A veces un encierro nos ayuda a reflexionar las cosas de una mejor perspectiva. El estar en una actividad incesante, constantemente involucrados en compromisos, tareas, trabajo, actividades de todo tipo, aún recreativas, no le dejamos tiempo a Dios de hablarnos. Aproveche este tiempo. Si usted se encuentra en una cisterna o se siente como si estuviera en una cisterna, no se preocupe. Dios ya está moviendo gente que lo va a sacar de allí. Y si no es gente, puede ser cualquier otra cosa. Pero la pregunta que le quiero dejar para que usted piense durante la noche es, ¿le sirvió de algo?
¿Entendió lo que Dios le quiere decir? Lo importante no es la cisterna. Lo importante es, ¿qué le dice Dios que usted debe hacer para salir de allí? Que Dios lo bendiga.